Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí. Amén. Dios le bendiga en el nombre de Jesús a todos los que en esta tarde o esta mañana pueden estar escuchando este mensaje. Quiero desearle las más ricas bendiciones en el nombre de Jesús. Hoy vamos a tomar un tema muy importante que es muy relevante para estos tiempos difíciles, para tiempos de dificultades y tiempos de angustia, quizás por todas las situaciones que se están viviendo, ya sea a nivel personal o también a nivel nacional, o por qué no decirlo a nivel mundial, porque hay muchas corrientes y muchas situaciones que nos están haciendo dudar y a veces hasta tener temor de las cosas que han de venir. Pero la palabra de Dios nos alienta a que nosotros tenemos que cada día fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor, que nos tomemos de su mano para que podamos salir adelante de toda circunstancia y toda dificultad, porque hay familias que están sufriendo, hay personas que han sufrido la partida de seres queridos en este tiempo, con la pandemia y con otras situaciones. Entonces hoy la palabra de Dios va a ser para nosotros una palabra de aliento que nos va a invitar a poder seguir adelante, porque esta vida sigue, las circunstancias van a pasar, las dificultades van a venir, pero el Señor nos invita a continuar, a seguir caminando, porque un día Cristo volverá por su iglesia, y esto es un mensaje para todos los cristianos. Un día Cristo volverá por su iglesia y dice que nos llevará a un lugar donde hay una morada que ya está preparada, donde allí no habrá más llanto ni dolor. Entonces tenemos que pensar en que todo este sufrimiento, que todas estas situaciones que estamos pasando en esta tierra son pasajeras y que en algún minuto, ¿cierto?, esto se va a terminar. Y por eso tenemos que poner y depositar nuestra confianza en las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces vamos a tomar la palabra de Dios para comenzar en Santiago, en el capítulo 1, los versos 2 al 4, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Esa es la palabra que hoy día les quiero invitar a reflexionar en unos breves minutos acerca de lo que escribe el apóstol Santiago, ¿cierto? Allí en lo que habla Santiago en el capítulo 1, del verso 2 al 4, donde dice: hermanos míos, y nos habla a nosotros como iglesia ahora que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Yo sé que puede sonar difícil, que puede sonar incluso contradictoria. ¿Cómo tener gozo? ¿Cómo tener sumo gozo, dice la palabra de Dios, cuando nos hallemos en diversas pruebas? ¿Cómo se explica que nosotros estamos haciendo un llamado a través de la palabra de Dios para tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas? Bueno, dice la palabra de Dios en el verso 3, entonces, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros hemos pasado por tantas dificultades, y lo vemos también en las personas que han recorrido ya una trayectoria larga en el Evangelio o en la vida misma, nos damos cuenta que las personas van adquiriendo una cierta sabiduría respecto a cómo enfrentar las situaciones de la vida, y esto es producto de que han ido sorteando y pasando diferentes dificultades que no somos exentos nosotros como cristianos de tenerlas. Las personas que son del mundo, o nosotros como cristianos, todos estamos envueltos y estamos en esta tierra, y vamos a pasar dificultades y nos vamos a ver envueltos en situaciones difíciles, y vamos a tener que gustar un día también la muerte para los creyentes y los no
no creyente. Esto es una norma que Dios estableció para el hombre, para la mujer. Cuando creó al hombre y a la mujer, dice la palabra de Dios que los creó perfectos, que nada nos iba a ocurrir, pero por un hombre dice la palabra de Dios que entró la muerte al ser humano, y ahora todos tenemos que pasar por este proceso y todos tenemos que pasar, irnos en algún momento del escenario de esta tierra. Pero hay una cosa que nos hace distinto, y esto siempre lo hemos recalcado a nosotros los cristianos, es que nosotros sabemos que tenemos un ayudador, alguien que está intercediendo por nosotros, alguien que dice su palabra, que está cada día a nuestro lado y que nos va a acompañar hasta el final de los tiempos. El Señor dijo que enviaría su Espíritu Santo, al Consolador, aquel que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. A ese, cierto, nosotros recurrimos cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Muchas veces le pedimos a Dios que nos guíe en ciertas situaciones, e incluso cuando hay dificultades le pedimos a Él que nos ayude a salir de esas dificultades. Nosotros muchas veces entendemos que tenemos a alguien que nos ayuda, que de alguna manera no le conocemos, no le vemos, pero sí le conocemos espiritualmente, porque hemos sabido y hemos reconocido y hemos aceptado que muchas de las cosas que nosotros le hemos pedido, Él nos las ha concedido. Por ejemplo, a veces cuando hemos estado enfermos, hemos clamado a Dios, o cuando hemos tenido un familiar que ha estado enfermo y le hemos pedido a Dios, Dios ha derramado de su sanidad sobre aquella persona, y esa es la diferencia que tenemos sobre alguien que no cree, porque la persona que no cree lamentablemente muchas veces se ve en la obligación, de acuerdo a su pensamiento, de tomar decisiones drásticas en su vida. Incluso muchos han llegado al borde de quitarse la vida porque ya encuentran que no hay solución para sus problemas. Pero nosotros creemos y confiamos que por muy difícil que sea la dificultad, tenemos a alguien a quien nos ayuda. Y como digo una vez más, si nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios, vamos a cobrar aquella promesa que dice que sobre los enfermos se pondrán las manos y los enfermos sanarán. Vamos a cobrar esa promesa que dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo dará. Vamos a confiar y vamos a creer en esa promesa que dice que a todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es decir, nosotros tenemos la alternativa que no tienen otras personas, tenemos ese beneficio que no tienen otras personas, que es recurrir al Dios Todopoderoso para pedirle que haga lo que parece imposible a veces, que lo haga posible en nuestra vida. Esto no quita, y lo digo y lo recalco una vez más, que no pasemos dificultades, que no pasemos dolores y penas en esta vida, pero sí hay una cosa importante, que aún en la dificultad y aún en la tristeza, Dios trae el consuelo a nuestro corazón, trae el consuelo a nuestra vida y nos alienta a seguir adelante. Y por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros alcanzamos incluso una madurez a través de las dificultades, porque pongámonos en este ejemplo, si una persona nunca tuviera ninguna dificultad, créame que cuando más adelante, si le tocara tener una, se va a encontrar con un problema inmenso que no lo va a poder superar. Pero cuando hay personas que han pasado distintas dificultades, y por eso mientras más avanza la persona y mientras más situaciones le toca vivir, más experiencia tiene, y por lo tanto va produciendo en esa persona una quietud, una calma para tomar decisiones cuando vengan momentos difíciles, cuando estamos bajo presión, cuando hay dificultades en nuestra vida. Lo más importante es tomar decisiones bien pensadas, ¿cierto? Y para esto tenemos dos cosas importantes. Una es la paciencia que el Señor pone en nuestra vida para tomar decisiones con calma, y lo otro, la guía del Espíritu Santo, que dice su palabra, como digo una vez más, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso dice en el verso 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que esta paciencia sea completa, tenemos que estar, ¿cierto?, en todas las cosas, primero poniendo a Dios por delante, porque sabemos que de Dios son todas las cosas. Cuando nosotros queremos tomar decisiones, y lo hemos estudiado muchas veces, y queremos hacer cosas que incluso a veces nos parecen lo mejor en el momento, muchas veces pueden ser decisiones erradas, y que a lo mejor nuestro ímpetu, nuestra forma de ser nos van a llevar a romper con situaciones que creemos que están mal, pero muchas veces nos damos cuenta que al esperar, el Señor tiene una respuesta mucho más importante
importante para nuestra vida. Muchas veces nos dice la palabra y tenemos que atender a esto que dice que es mejor oír que hablar, que es mejor el que oye que el que habla, porque nosotros cuando oímos, que dice la palabra de Dios que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos también. Entonces es una enseñanza constante que el Señor hizo. Ahora, si miramos y analizamos la vida del Señor Jesús, de todo el tiempo que Él estuvo predicando, incluso cuando se preparó allí en el desierto, Él tuvo paciencia en todas las cosas. En la primera oportunidad, cuando Él habla del Evangelio, cuando dice la palabra de Dios que se le da el libro del profeta Isaías y está en la sinagoga y lee esto y Él dice: hoy se ha cumplido esta profecía por cuanto me ha enviado el Señor para dar libertad a los cautivos, y desarrolla todo ese mensaje. Dice: hoy se ha cumplido esta profecía, y dice que las personas de allí se enfurecieron con Él, lo sacaron de la sinagoga y aún lo querían lanzar por un lugar alto. El Señor, dice la palabra de Dios, que pasó, guardó silencio y pasó en medio de la multitud. Quizás Él podría haber reaccionado de otra manera, quizás Él podría haber hecho valer su autoridad, pero el Señor en ese momento, Él pasó en silencio en medio de la multitud. En otra ocasión, dice la palabra de Dios, que Él estando, allí en un hogar, estando en una casa, ya lo escuchábamos hace algunos días por uno de nuestro hermano Antonio, nos hablaba de cómo Jesús entraba a la casa de un varón llamado Zaqueo, que era publicano y era rico, y tenía mala fama en el pueblo quizá, y las personas murmuraban y decían: pero ¿cómo es posible que esté compartiendo con los pecadores? Y el Señor Jesús podría haber reprendido a las personas que estaban en ese lugar, pero Él simplemente le dijo a Zaqueo: hoy la bendición ha venido a tu hogar. Entonces, si Él no hubiese tenido esta paciencia de la que habla la palabra de Dios, en medio de las dificultades, en medio de las personas que hablaban acerca de su trabajo, en medio de las situaciones en que le juzgaban a Él, quizás no tendríamos al Señor modelo que tenemos, que es nuestro piedra angular, nuestro principal refugio, que es Cristo el Señor, porque Él nos enseñó principalmente con lo que Él hacía. Y la palabra de Dios además nos dice que en todas las cosas nosotros tenemos que tener dos cosas fundamentales para poder pasar dificultades, para poder sortear los obstáculos que hay en el camino, que son la fe y la oración. Son dos cosas que no tenemos que olvidar. Sabemos que el Señor Jesús, cuando iba a pasar este vaso tan importante que era ser entregado, traicionado por Judas y entregado para ser escarnecido allí, Él primero estaba orando y se estaba preparando. Dice la palabra de Dios que estaba en Getsemaní y estaba orando y estaba clamando y estaba pidiendo y estaba rogando para que esta situación la pudiera pasar. Y si tenemos el ejemplo de Él, y si vemos que Él hizo estas cosas, ¿por cuánto más nosotros debemos hacer? Si el Señor nos dice allí en Mateo capítulo 21 y verso 22, nos dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, a nosotros ahora, cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos un problema, la palabra de Dios nos dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y tenemos que atender a que la oración no es solo un pasatiempo, ni una costumbre todas las mañanas, ni una costumbre todas las noches. La oración es una conversación íntima con Dios. La oración no puede ser un rezo que se repite constantemente y que tengamos frases cliché y que vayamos repitiendo en cada vez que lo hacemos, sino que la oración tiene que salir del interior de nuestro corazón, y allí clamar a Dios y exponer nuestras necesidades. Si bien es cierto, el Señor dice que Él sabe de qué tenemos necesidad, pero es necesario que nosotros le pidamos a Él, porque repito, y dice Mateo 21, verso 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiéramos al Padre en oración, si lo creemos, lo vamos a recibir. Y Hebreo nos habla acerca de la fe en el capítulo 11, en el verso 1, y nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para nosotros poder alcanzar, y esto siempre lo decimos los cristianos, el mundo dice muchas veces, y las personas han tomado como un dicho esta frase: yo necesito ver para creer. Pero cuando hablamos de fe, esta ecuación se torna al revés, y se dice ahora que nosotros primero debemos creer para poder ver.
Bueno, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, tenemos que saber de que la fuerza no viene del hermano, ni del pastor, ni del dirigente de la iglesia, ni del vecino, ni menos de un amigo. Porque muchas veces lo único que recibimos de aquellos son malos consejos, a veces ni siquiera malintencionados, pero pueden ser equivocados. Y estos consejos, si nosotros nos apegamos a ellos, la palabra de Dios nos dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Por lo tanto, no debemos confiarnos en lo que nos dicen las personas, porque hay personas que incluso sin tener mala intención nos pueden dar un mal consejo. Y esto nos va a llevar a cometer muchos más errores en el camino. ¿A dónde tenemos que buscar la fuerza? En el Señor, dice la palabra, a través de la oración, a través de la fe, como lo había dicho anteriormente. Porque nos dice Efesios en el capítulo 6 y el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la fuerza está en nuestro Dios, la fuerza está en el Creador de todas las cosas, la fuerza para la batalla está en Él, la fuerza para salir adelante de aquella situación que hoy lo tiene quizás acongojado está en nuestro Dios. Entonces no podemos recurrir a la fuerza, ¿cierto?, de un alimento, a la fuerza de una bebida, a la fuerza de algún amigo, a la fuerza de algún familiar. No, la fuerza viene de nuestro Dios. Por eso nos dice, y lo repito una vez más: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos brinda las fuerzas cada día, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos en dificultades, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar el refugio necesario, pero en nuestro Dios. Buscar el refugio, el consejo en su palabra, buscar el refugio, el consejo en la oración, buscar también la fortaleza a través de la alabanza, ¿por qué no? Tenemos que alabar a Dios en dificultades, y créame que el rey Saúl, cuando él tenía un espíritu que venía sobre él y cuando se sentía mal, dice la palabra de Dios que allí David tocaba el arpa y quizás cantaba alabanzas, y quizás lo hacía, y como dice la palabra, de una manera muy armónica. Dice que cuando David tocaba el arpa, ese espíritu que venía sobre Saúl huía. Entonces una gran recomendación es que aún en la dificultad eleve una alabanza a Dios, y Dios dice que a través de la alabanza también hay victoria, porque en la alabanza hay poder, en la alabanza también se logran ganar batallas, como muchos ejemplos nos dicen en la palabra de Dios. Y nos dice el Salmo capítulo 9, versos 9 y 10, así en el nombre de Jesús: Jehová será refugio del pobre, refugio para tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire qué hermoso salmo podemos estudiar esta tarde, esta mañana o este día que usted está escuchando esta predicación. El salmo, y lo voy a repetir una vez más, dice Salmo capítulo 9, versos 9 y 10. Dice así en el nombre de Jesús: Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. El Señor no desamparará a los que le buscan, y Él será nuestro refugio en tiempos de angustia. Entonces no podemos buscar, como digo, un refugio en alguien más, sino que nuestro refugio, nuestra roca fuerte se llama Cristo el Señor, y de parte de Dios vienen todas las cosas, y aún, cierto, las dificultades muchas veces, y allí le invito a que pueda estudiar en el Salmo 73. A veces pareciera que otros no pasan dificultades, a veces pareciera que otros no pasan pruebas, pero créame que todas las personas pasan dificultades. A veces pasa que nosotros estamos insertos en la prueba y nos sentimos dueños del problema, y tenemos que entregar nuestras cargas a Dios. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Suena fácil decirlo, suena fácil que un predicador le diga deje sus cargas, pero inténtelo, haga el esfuerzo, entregue en oración sus pruebas, sus dificultades a Dios, y Dios hará en usted incluso aquello, como dije hace un rato, aquello que parece imposible. Porque ahora hay un amor grande que Dios ha tenido para con nosotros, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora esto es una relación de amor de Dios hacia su creación, hacia sus hijos, hacia su pueblo, a aquellos que le reconocen, aquellos que alaban su nombre. Dios tendrá cuidado de nosotros, dice su palabra, porque ahora nos dice, y tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que tomarnos de su mano, abrazar
abrazarnos de aquel, ¿cierto?, que está con nosotros, como aquellos discípulos que estaban en la barca, cuando vino la tormenta, dice que aún ellos tuvieron miedo, pero el que estaba con ellos era el Señor Jesucristo, y estaba con ellos, y cuando ellos le despertaron, Él se plantó allí y calmó la tempestad y reprendió los vientos y reprendió, ¿cierto?, a la tempestad, y allí hubo grande bonanza, dice la palabra de Dios. Así es cuando hay dificultades en nosotros. El único que puede reprender los vientos y los mares y las tempestades se llama Jesucristo el Señor. Y por eso hoy día le invito a que esta relación de amor que hay entre nosotros, ¿cierto?, entre los cristianos y nuestro Creador a través del nombre de Jesucristo, podamos hacer como dice ahí en Romanos capítulo 8 verso 35, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La palabra de Dios nos dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios así, como digo una vez más, no es que solo nosotros le amemos a Él, sino que Él nos amó primero. Nosotros no le hemos buscado, sino que Él nos encontró. Entonces es importante que nosotros reconozcamos en Él todo lo necesario que nos hace falta aún en la dificultad. Porque la palabra de Dios nos dice que Él es un Dios que tiene misericordia, que Él nunca, y como lo leímos recién, no deja caído al justo. Él siempre está pendiente de nosotros, y aún que nosotros, como digo una vez más, pasemos dificultades, porque es un gran cuestionamiento que siempre se hace. ¿Por qué si tú vas a la iglesia? ¿Por qué si tú predicas? ¿Por qué si tú haces esto y lo otro? Igual te pasan estos problemas, y hay muchas personas que tratan de desestabilizarlo, ¿cierto?, a usted, haciéndole dudar de su fe, y esto es lo que no debemos nosotros caer, porque nosotros tenemos a alguien que está por sobre nosotros. Y dice su palabra, quiero leer un verso más para poder ir entendiendo por qué pasan estas cosas, por qué las dificultades aún vienen a nosotros, ¿cierto? Y sabemos que hay alguien que está de nuestro lado. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4 dice así: en el nombre de Jesús, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dios no nos va a dejar desamparados. Aunque hay personas, como digo una vez más, y quiero recalcar esto, que le digan a usted que está pasando dificultades y que no debería ser porque usted es hijo de Dios, bueno, no es así. Nosotros sí pasamos dificultades, pero tenemos a alguien que nos consuela. Y dice la palabra de Dios que nuestro Dios, Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No nos deja abandonados, nunca se ha olvidado de nosotros, nunca han decaído sus misericordias. Si bien es cierto, hoy en muchos lugares se habla del juicio de Dios y que vendrá sobre la tierra y que la palabra de Dios se está cumpliendo, y esto es plenamente verdad, pero por sobre su juicio está su misericordia. Y hoy estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en el que podemos desarrollarnos, un tiempo en que podemos acercarnos a Dios sin ningún temor. Y hay cosas que nosotros no debemos olvidar, ya para ir cerrando y concluyendo esto. Hay cosas que no debemos olvidar, que si bien es cierto nosotros pasamos dificultades, tenemos una herramienta fundamental, dos cosas fundamentales que las mencioné hace un rato atrás, que son la oración y por consiguiente la fe. La fe, lo leíamos, en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la fe no viene sola. La fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que hoy día usted esté escuchando este mensaje, que usted esté escuchando las predicaciones que se hacen en los cultos, en la iglesia, en los programas en vivo o también a través de este canal en YouTube. Todas las predicaciones que usted pueda escuchar y que sean basadas en la palabra de Dios le van a hacer bien para aumentar su fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Entonces esto no es una cosa antojadiza que nosotros quisiéramos hablar solamente, y como decía el verso que leíamos recién, nosotros somos consolados con Dios de parte de Dios, para que nosotros también le podamos consolar hoy a usted y decirle que Dios está de su lado, que Dios le ama por sobre todas las cosas y que Él quiere derramar su amor y su bendición sobre su vida, pero necesita también que usted confiese su nombre, que usted doble sus rodillas y que busque su presencia, y Dios va a derramar bendición sobre su vida. Y esto no es porque yo lo esté diciendo, sino porque la palabra de Dios así lo promete.
Y una promesa, un par de promesas más que están allí en su palabra, nos dicen así en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces no es una promesa mía, es una promesa de parte de Dios que está allí en la Biblia, que está en la palabra de Dios. Usted lo puede leer, Mateo capítulo 6, verso 6, nos dice que lo que le pidiéramos al Padre en secreto, Él lo dará en público. Es decir, hará pública nuestro beneficio. Hay un salmo que nos dice que aún las naciones hablarán y dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas Jehová ha hecho con sus hijos. Y es porque las personas dirán: grandes cosas ha hecho con los que aman a Dios, con los que buscan a Dios. Pero esto es solo si nosotros creemos en sus promesas. Segunda parte de la misma receta nos dice en Mateo capítulo 7, verso 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Usted puede desarrollar completo este pasaje que está en Mateo capítulo 7, verso 7, y se va a dar cuenta que aun si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre que, ¿cierto? Que nos ha creado, que nos ha formado, ¿cierto? Y la última y la tercera parte de esta receta, que es para alcanzar esta bendición que Dios promete, nos dice en Romanos capítulo 8, verso 28: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios es que nosotros seamos salvos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos procedan a la salvación. Y por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea, ¿usted quiere que le vaya bien? Ame a Dios. Si usted quiere, ¿cierto?, que tener una respuesta, bueno, pida y se le dará, busque y hallará, llame y se le abrirá. Si usted quiere que su necesidad sea allí públicamente resuelta, bueno, el Señor dice que oremos en lo secreto, y Dios que ve en lo secreto le recompensará en público. Son cosas que, como digo una vez más, yo no las estoy diciendo, sino que las dice la palabra de Dios, porque el Señor no nos deja pidiendo, no nos deja clamando, nuestra oración es escuchada. El Señor dice que su oído estará atento a la oración de su pueblo. Y en el Salmo 138, verso 3, un pasaje más le quiero añadir, dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando yo clamé, me respondiste, Señor. Y una cosa importante, y este pasaje me ayuda a recordar esto, que cuando nosotros hayamos, nuestras peticiones hayan sido respondidas por nuestro Dios, no nos olvidemos que fue Dios que nos ayudó. Y volvamos como aquel leproso que era leproso, y cuando se encontró con el Señor Jesús fue sanado y fue limpiado, pero volvió a agradecerle, porque habían 10 leprosos que fueron sanados, pero solo uno de ellos volvió y dio gracias y reconoció que el Señor Jesús le había sanado. No seamos como aquellos 9 que quizás de la emoción y quizás sin mala intención, no lo sé, o quizás sí lo hicieron con mala intención. Eso la palabra de Dios no me lo describe, pero lo concreto es que solo de los 10, solo uno volvió a dar gracias al Señor, y el resto se fue quizás alegre por su cambio que habían tenido. Pero este pasaje nos invita a que nosotros reflexionamos que el día en que nosotros hemos clamado y me respondiste, dice, me fortaleciste con vigor en mi alma, ese fue nuestro Dios. Y en esta tarde o en esta mañana, porque dependiendo a la hora que usted esté viendo este mensaje, quiero invitarle a que se tome de la mano de Dios. Aunque suene ya cliché, aunque suene que muchos lo dicen, quiero invitarle a que usted en este momento, si tiene una necesidad, vaya allí a su pieza, a su habitación, y doble su rodilla y le pida a Dios en lo secreto, y Dios le recompensará en público. Si tiene una alabanza que cantar, si siente un anhelo por elevar un cántico a Dios, de decirle gracias, Señor, por lo que me has dado, y aún si está en problemas o dificultades, o aún hay angustia o dolor en su corazón por la partida de un ser querido, por distintas razones, porque ha quedado sin trabajo, porque está pasando una enfermedad, o un familiar suyo está pasando una enfermedad, bueno, hoy es el día para que quizás llegue hasta aquí y diga: hoy quiero creerle a Dios. Hoy quiero creer en las promesas de Dios, porque Él me ha prometido, y esto, escúchelo bien, Él lo ha prometido y ha dicho que todo
lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y aquí quiero dejarle este pasaje solo para que lo medite y para que sepa que hoy puede romper aquella atadura, que hoy puede romper aquella cadena que le ata, aquella amarra que no lo deja avanzar. Hoy lo puede hacer en el nombre de Jesús y puede declarar este verso que dice su palabra: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y puede decir: en el nombre de Jesús hoy se corta toda atadura y toda dificultad que hay en mi vida, porque cuando invocamos el nombre de Jesucristo, en ese nombre hay poder. Le quiero dejar esta invitación, que pueda acercarse a Dios, que pueda buscar su presencia y que pueda cada día clamar al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero, y esto se hace, como ya lo hemos estudiado en la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, es el mensaje que hoy puedo compartir con la iglesia, y esto lo entrego todo en el santo nombre de Jesús, no sin antes dejarle cariñosamente invitado para que nos acompañe los martes a las 18:30 horas en nuestro programa Tiempo de Hablar en Vivo, y también los días sábados en las predicaciones a través de este canal en YouTube, en nuestro programa Palabras con Poder. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Bien, amados oyentes y hermanos, queremos hacerles una invitación para que sus peticiones de oración o necesidades en los comentarios puedan dejarlas, ¿no es cierto?, en Mensajeros Panguipulli, en el programa Tiempo de Hablar, o también puede ser en Palabras con Poder. Y de esa manera estaremos, hay hermanos, ¿no es cierto?, que estarán tomando allí nota, y estaremos orando, y después en forma interna, ¿no es cierto?, recordando a la iglesia las peticiones especiales de oración por los que tengan esta necesidad. Así que Dios les bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro deseo, y lo que le podemos ofrecer también es pedirle al Padre Celestial por medio de Jesucristo para que sus peticiones sean concedidas. Amén.